Mateo 7, del versículo 13 al 23. Voy a empezar a darle lectura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, herederos del mal. Amén. Le voy a dejar el lugar al Pastor Julio. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que bendigas grandemente a nuestro pastor, Padre, que lo guíes así como él nos guía a nosotros, Padre, con sus palabras, con sus enseñanzas, Padre. Te pido por su familia, que los bendigas grandemente, Padre. Sabemos que tú los cuidas y los proteges en todo momento. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama integridad y está relacionado también con lo que estuvimos viendo la semana pasada. De hecho, es la continuación de esta enseñanza de Jesús. Y bueno, yo estaba pensando cómo ilustrar esta idea de integridad. Y dentro de eso, pues estaba recordando que cuando éramos niños, pues nos gustaba jugar fútbol. Bueno, nos gustaba jugar de todo. Nos juntábamos con niños de la iglesia, nos juntábamos con mis primos, con quien fuera. Siempre que había otros con que pudiéramos jugar, jugábamos. Y me acuerdo que en una ocasión, y no fue la única, fueron varias, pero en una ocasión estábamos jugando fútbol. Entonces lo que yo me acuerdo que hacíamos era pues poníamos porterías, las porterías, pero las poníamos de piedras o troncos, lo que encontrábamos, y pues medíamos con los pies. Ya saben cómo se mide, medidas exactas, así de 1, 2, 3, poníamos las piedras. Y pero yo me acuerdo que en el transcurso del juego, pues de repente también cuando pues nos estaba costando ganar, lo que hacíamos era, pues íbamos discretamente a la portería del equipo contrario y pues arrimábamos un poquito la piedra, ¿no? Y ya pues así decíamos, bueno, pues si entre más grande esté la portería, pues más fácil es que entre el balón. Y pues lo mismo hacían los otros niños, ¿no? También pues de repente agarraban, y cuando ya nos damos cuenta, pues las porterías estaban bien grandotas, ¿no? Y así nos gustaba jugar. Teníamos una medida, pero pues después decíamos, bueno, pues como quiera, ¿no? Pues si no entra, pues la hacemos más grande para que entre, ¿sí? Y así vamos, pues vamos logrando, cumpliendo nuestros objetivos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? Tiene que ver precisamente con el sentido de integridad, el hecho de mantenernos justos digamos, una medida determinada. A veces nosotros, en nuestra vida, lo que intentamos es, tenemos ciertas reglas, pero cuando las reglas no, o cuando las situaciones no se ajustan a nuestras reglas o a nuestros valores, pues lo que vamos haciendo es haciéndolas un poquito más amplios, y cada vez más amplios y más amplios, pues para que vayan entrando nuestras decisiones, ¿no? Y a veces pensamos que eso nos va a facilitar nuestra existencia, nuestra vida, nos va a dar más tranquilidad.
Pero es precisamente de esto de lo que va a hablar Jesús, el hecho de cuando nosotros, metafóricamente empezamos a agrandar nuestras porterías pensando que de esa manera pues vamos a facilitarnos nuestra vida, pero Jesús va a plantear que esto es un problema para nosotros, y de hecho Él lo va a plantear como algo, lo va a plantear así como vida o perdición, ¿sí? Dos declaraciones que Él va a hacer respecto a esto. Bueno, y esto tiene que ver también precisamente con la integridad. ¿Qué es la integridad? Es el hecho de mantenernos, como les mencionaba, sobre ciertos principios para realizar todo lo que hacemos en nuestra vida. Dice, una persona íntegra es aquella que se mantiene, es aquella que hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos. La palabra integridad proviene del latín integritas, totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico, pero el vocablo se deriva del adjetivo integer, intacto, entero, que no toca o no alcanzado por un mal. Se compone de in, no, y una raíz que es la misma que la del verbo tangere, tocar o alcanzar. Es la puerta original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño. Es decir, cuando hablamos de integridad es el hecho de que nos mantenemos en algo específico sin modificarlo. En este caso, cuando no modificamos nuestros valores en el caso de tomar nuestras decisiones. Es decir, nuestras decisiones, nuestras acciones son las que se modifican para mantenerse en los principios o en los fundamentos sobre los cuales andamos. Bien, como les mencionaba, esta historia no está separada o no es independiente de lo que viene diciendo Jesús respecto a la forma en que nosotros debemos de relacionarnos con los demás, ¿sí? Y en realidad la declaración que Jesús va a hacer es esta: entra por la puerta estrecha. ¿Por qué amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición? Pero recuerda usted, y la pregunta sería en este caso, ¿qué es la puerta estrecha? Pues muchos dicen es que es Jesús, y hablamos específicamente, recibe tú a Cristo como tu Salvador. Esa es la puerta estrecha. Y obviamente tiene mucho que ver, y tiene que ver con el hecho de que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo, pero también aquí Jesús está planteando el hecho, y tiene que ver con la obediencia a Dios, que toda nuestra vida, que todas nuestras acciones estén sujetas a la obediencia a Dios, que nosotros estemos dispuestos a obedecerlo. Y concluye con dos declaraciones en lo que Jesús viene diciendo: hagan el bien, ¿como quién? Como vuestro Padre que está en el cielo. La siguiente declaración es: hagan lo que quieran que otros hagan con ustedes. Entonces, esta declaración o esta idea de entrar por la puerta estrecha tiene que ver, claro, con la obediencia a Dios. Claro, tiene que ver con el hecho de que nosotros reconozcamos y creamos en Cristo como nuestro Salvador. Pero aquí está planteando precisamente la idea de que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los principios o mandamientos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? No tiene que ver solamente con la parte en donde nosotros hablamos y decimos, sí, yo reconozco a Cristo como mi Salvador. Tiene que ver con el hecho de que esta declaración sea algo real, algo vivo en nuestras vidas, que en realidad esté respaldado lo que nosotros decimos con nuestras acciones. Tú has creído en Cristo, entonces vives y obedeces. Nosotros decimos que somos amigos de Dios, y eso Jesús también lo dijo: ustedes dicen que son mis amigos, ustedes son mis amigos si hacen la voluntad de un Padre que está en los cielos. Entonces, la obediencia a las acciones es algo importante, es algo fundamental en lo que Jesús viene diciendo. Y entonces la invitación es: entrar por la puerta estrecha significa obediencia a Dios. De hecho, va a ser difícil, y por eso se expresa como una puerta angosta. Es decir, tú no vas modificando la puerta y la vas ensanchando para que tus decisiones o lo que tú haces pues vaya cabiendo, ¿sí? Si no se ajusta, pues modificas los valores, modificas los principios, modificas las leyes, y en este caso las leyes de Dios, para que puedas entrar y decir, bueno, pues así entro más fácil, ¿no?
el ser humano, o actualmente eso es lo que nosotros queremos hacer, queremos modificar, ¿sí? Algo no concuerda con la idea o el concepto de una persona, pues modificamos todo para que entre, para que concuerde, ¿sí? Pero eso lo que hace es precisamente evadir nuestra realidad y evadir la verdad, ¿sí? De nuestra condición o de nuestras situaciones. Por eso es que Jesús dice: entren por la puerta estrecha. Y es difícil porque pues obviamente no es que todo se ajuste a nosotros, es que nosotros nos tenemos que ajustar ahora a Dios, y eso es más complicado, ¿sí? Porque nosotros somos los que tenemos que modificar, no es Dios. Y eso es lo difícil que viene diciendo, o con lo que vamos a estar lidiando, y Jesús está precisamente recomendándonos o invitándonos a eso: entren por la puerta estrecha. ¿Sí? La amplia pareciera que nos ahorra dificultades, pero Jesús dice: se están complicando demasiado, ¿sí? Y al final de cuentas eso vendrá en destrucción, eso trae dolor, eso trae complicaciones a nuestras vidas. ¿Qué es entrar por la puerta estrecha? Hagan lo que es justo, ¿sí? Y la declaración aquí es: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, es complicado, es difícil el hecho de estar dispuestos a modificar nuestra vida o de obedecer a Dios, pero esto nos da, ¿sí? Modificamos nuestras conductas, modificamos nuestra forma de pensar y la ajustamos precisamente a la verdad de Dios, pero es difícil. Y dice, pues son pocos los que reciben este consejo. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún sabiendo las cosas y sabiendo lo que es correcto y lo que no, y aún a veces sabiendo las consecuencias de lo que va a suceder, lo hacemos. Optamos por hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Puede ser que alguien nos diga y nos haga ver precisamente por qué no debemos de hacer ciertas cosas, y nosotros decimos: no me interesa, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y pensamos a veces que con el poder de nuestra mente, que con el simple hecho de desearlo, pues van a cambiar las cosas, pero no sucede así. Ya sabemos de antemano, pero optamos por otra cosa porque en el fondo de nuestro corazón quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Y a veces también en nuestras oraciones hacemos eso, ¿sí? Queremos forzar a Dios a que haga algo diferente o opuesto a su voluntad, a sus principios, a sus valores morales, ¿sí? Y nos aferramos a ello aún sabiendo que Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que ha dado sus principios y sus valores y que son determinantes para nosotros. Pero queremos cambiarlos, y eso trae consecuencias a nuestras vidas. Bien, entonces dice: hagan lo que es justo, porque muchos optan por la vía fácil, ¿sí? Tomamos decisiones, pero no en base a los valores de Cristo, sino pues en base a nuestra conveniencia. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, Dios no lo va a obligar, pero lo que está expresando aquí es que todo lo que nosotros hacemos, cuando no consideramos a Dios, cuando no consideramos sus consejos, pues trae también consecuencias que a la larga nos van a dañar. Muchos, dice, se han perdido en el camino. Entonces, por eso es que está diciendo que es difícil, porque finalmente el hecho de seguir el mensaje de Dios implica negarnos a nosotros mismos. Jesús mismo dice, o Jesús mismo le dice a los discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Que vamos a dejar nuestros intereses personales por seguir a Dios, por los intereses del reino. Pero es importante que entendamos esto, porque esto dice que en nosotros produce, de hecho, vida en nosotros. El no hacerlo produce daño y se presenta aquí como perdición. Bien, ahora aquí es donde precisamente va a ser enfático y va a ser esa descripción de lo que venimos diciendo. ¿Qué es entrar por la puerta angosta? Entrar por la puerta angosta tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la integridad, es decir, sean íntegros en su vida o seamos íntegros en nuestra vida. Tristemente a veces simplemente como creyentes se nos dan principios básicos, ¿sí? Y tenemos que crear un montón de medios, de formas para forzarnos a ser íntegros aún como cristianos, y eso es lo triste de nuestra
de nosotros mismos como creyentes. Le comentaba a un hermano, porque nos estaban solicitando dentro de la organización, pues que cada uno de nosotros lleváramos pues una carta para que supieran, supieran ellos que la iglesia, por ejemplo, nos está respaldando en el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Y regularmente pues tenemos que firmar papeles llegamos al punto en que tenemos que firmar acuerdos precisamente porque o desafortunadamente ya nuestra palabra no es suficiente. Santiago simplemente dice que su sí sea sí y su no sea no. ¿Qué quiere decir? Como creyentes nosotros deberíamos de cumplir lo que decimos. Si decimos no, es no y punto. Y lo vamos a cumplir. Si decimos sí, también lo vamos a cumplir. Y platicando un poco más decíamos, pues es triste, hermanos, que tengamos que llegar hasta esta situación en donde nosotros no podamos cumplir o tener palabra para hacer las cosas. O sea, ya no hay entre nosotros la confianza de poder decir sí. Si nos comprometimos, lo vamos a hacer. La integridad, y es lo que Jesús está diciendo, es precisamente eso, el hecho de que nosotros aprendamos a cumplir y a hacer las cosas correctamente, sin necesidad que nadie más nos esté forzando a hacerlo. Y esto como les comento, es algo básico precisamente de lo que Jesús está hablando de la vida de fe, de lo que Jesús está hablando de los hijos del reino, de lo que Jesús está diciendo respecto a entren por la puerta estrecha, sean obedientes, hagan lo correcto, cumplan. Santiago pues lo describe así y tiene mucho que ver con esto, que su sí sea sí y su no sea no, ¿sí? Nunca dice firmen acuerdos con sangre porque de otra manera no van a hacer lo que dicen, no, dice somos personas responsables, somos personas que podemos llegar a acuerdos, somos personas que cumplimos, somos personas que reconocemos nuestros errores. ¿Quieres entrar por la puerta estrecha? Tiene que ver con todo eso. ¿Sí? Que somos confrontados con el mensaje de Dios, somos confrontados con la palabra de Dios y respondemos humildemente reconociendo nuestros errores. Bien, pero ¿qué va a suceder aquí? Y es el énfasis que Jesús va a dar también respecto a aquellos que no viven de esta manera. Dice, cuídense de quiénes. Versículo 15. Los falsos profetas. Y la imagen o la descripción que va a dar de ellos precisamente son personas que aparentan algo, pero viven y hacen cosas muy diferentes a la forma en que viven, a lo que ellos confiesan creer. Dice, y cuídense de ellos. ¿Y qué hacemos a veces nosotros? Pues nos vamos por aquellas personas que nos presentan una imagen. Y también a veces buscamos ese tipo de personas, ¿no? Que presentan superioridad, una mayor espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero en realidad Jesús está diciendo, cuídense de ese tipo de personas. Que por un lado dicen una cosa, enseñan una cosa respecto a Dios y ellos no la viven. Su vida personal es totalmente opuesta a lo que están diciendo de Dios. ¿Sí? No está diciendo que ellos no comuniquen este mensaje, está diciendo que ellos no lo viven, andan en la puerta ancha, exactamente, esa es la idea. Dice, cuídense entonces, otra idea sería cuídense de los hipócritas, que en este caso tiene una idea de imagen y realidad, porque dice que vienen con piel de oveja, pero son, en realidad, lobos. Entonces es una apariencia la que se presenta, pero la realidad es otra. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a estas personas? Por sus frutos. ¿Y cómo conocemos los frutos de estas personas? ¿Y cómo conocemos sus acciones? Interactuando con ellos. En realidad fue precisamente lo que hicieron los discípulos con Jesús. Fueron con Él durante el proceso de aprendizaje. 3 años. Jesús también, al inicio, cuando 2 de los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿dónde moras? ¿Qué les dice Jesús? Ok, le dijo que las aves tienen nidos. Pero a estos discípulos en Juan les dijo, vengan y vean. Es decir, los llevó a su casa y convivió con ellos. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos? Bueno, como les comentaba, a veces solamente queremos ver la apariencia, pero nunca observamos para ver precisamente eso, cómo viven, cómo actúan, cómo se comportan en un día común, un día ordinario en su vida.
¿sí? Y lo mismo de nosotros, ¿sí? Queremos presentarnos en un momento y queremos aparentar lo mejor de nosotros, pero la gente necesita también conocer cómo vivimos, cómo respondemos, cómo nos comportamos en un día cotidiano de nuestra vida, un día común. Ahí es donde se conoce verdaderamente la espiritualidad, donde se conoce verdaderamente en qué, ahora sí como dice Jesús, en qué puerta está esta persona, ¿no? Por cuál puerta ha entrado, ¿sí? Bueno, entonces esa imagen contra realidad. Jesús dice, aléjense o cuídense de aquellas personas que presentan una imagen, pero la realidad de su vida es otra. Bien, lo bueno dice que da buen fruto, lo malo da mal fruto. Entonces podríamos decir que es compatible uno y otro. Si dice que es buen fruto, pero está viendo que da mal fruto, ¿cuál de las dos es verdad? Exactamente, lo que da, lo que expresa es la realidad de esta persona, de nosotros mismos. No es lo que decimos, porque es más fácil nosotros decir alabamos a Dios y levantamos nuestras manos, oramos, la forma en que nos postramos y toda la imagen que presentamos dentro de nuestra iglesia, lo que decimos. Pero es muy diferente en el momento de realizar precisamente o de poner en práctica esto que estamos diciendo. Es muy fácil decir que nos dolemos por la situación que está sucediendo en el mundo, pero cuando se trata precisamente de actuar, es cuando nos damos cuenta también en realidad si estamos dolidos. Es en las acciones, nos duele mucho la basura que se está tirando en toda la ciudad, pero ¿qué sucede? Sí, a veces puede ser que traigamos en nuestra mano un bote, algo basura en nuestras manos y decimos, ay, me está estorbando, y la tiramos por ahí. Entonces, no es cierto que nos estamos doliendo cuando en realidad nuestras acciones están indicando algo opuesto, ¿sí? Y actualmente se está dando mucho eso. Todo mundo se está doliendo por todo, pero nadie quiere hacer algo o asumir una responsabilidad o sacrificar algo por aquello que dice que se duele. Simplemente lo publica y ya, ¿sí? Pero no lo hacemos. ¿Y qué va a pasar si todos hacemos lo mismo? Todos nos dolemos, pero nadie hace nada. O todo el mundo queremos que otros asuman responsabilidades. No va a pasar absolutamente nada. Va a seguir el mal y va a seguir avanzando. ¿Qué necesitamos hacer entonces? No solamente decir, sino también contribuir o hacer. Sucede lo mismo y por eso lo dice. O sea, a veces nosotros queremos decirle a los otros lo que está mal y lo que tienen que hacer. Pero ¿qué sucede si nosotros no lo hacemos? Es muy cómodo porque queremos que los demás hagan lo que nosotros no hacemos. Pero si nosotros mismos que decimos que creemos no lo hacemos, pues ¿cómo esperamos que los otros lo hagan? Guárdense, dice, de estas personas. Bien, entonces lo bueno da buen fruto, lo malo da mal fruto. ¿Sí? Si ustedes ven alguien que dice es un buen fruto, que aparenta ser un buen fruto, pero un buen árbol, pero está dando mal fruto, entonces no podemos decir, es un buen fruto, o es un buen árbol, perdón. Tenemos que entender y considerar también qué tipo de árbol es. Y lo mismo para nosotros. Si estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra cosa, entonces tenemos que considerar qué tipo de árbol somos. Guardémonos también de esas actitudes, porque Jesús no solamente está diciendo, vean a los demás, está diciendo, véanse a sí mismos también. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida o nuestra ciudadanía de reino? O si en realidad somos parte del reino de los cielos, que es lo que va a decir más adelante. Que es precisamente esto. Sigue nuevamente hablando respecto a las acciones y a lo que decimos. Palabra y acción. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor pertenece al reino. ¿Quién es el que pertenece al reino? Los que le obedecen. No es miedo y en realidad precisamente en esto radica la fe, el hecho de reconocer y aceptar que lo que Dios nos está diciendo es verdad. Y por el hecho de que ser verdad y entender y considerar que es lo mejor para nosotros, nosotros lo hacemos. Es decir, obedecemos a Dios porque creemos que lo que Él nos pide y demanda que hagamos es lo mejor para nosotros. Tiene razón Mónica, no es por miedo,
No es porque nos obligue, sino porque creemos y sabemos que es lo mejor para nosotros. Aunque, como mencionamos, va a ser complicado y por eso está escribiendo estas dos ideas de puertas. Una puerta angosta y una puerta ancha. La puerta ancha pues nos hace entrar, ahora sí que como decimos también, ¿no? A nuestras anchas, ¿no? Con mucha facilidad. Pero a la larga trae muchos problemas más que nos van a afectar a nosotros. La puerta angosta, por el contrario, tiene que modificar y va a haber más beneficios, ¿sí? Pero ¿qué tienes que hacer? Pues obviamente tienes que hacer que lo que estás metiendo por la puerta angosta, pues entre. Y eso implica reducir muchas cosas de lo que vienes o quieres meter. Exactamente, empezamos con cosas pequeñas, empezamos a reflexionar precisamente en lo que estamos creyendo y lo que estamos diciendo y empezamos a actuar en base a esto. Pero recuerde usted también que siempre, cada principio, cada verdad está basada precisamente en la palabra de Dios. Nunca nos alejamos o separamos también lo que creemos de la palabra de Dios. Por el contrario, todo lo que creemos también va a ser evaluado y va a ser analizado por su palabra. Bien, entonces no todo el que me dice Señor pertenece al reino, es el que hace la voluntad de Dios. No es el que muestra una imagen delante de los hombres. Y aquí es nuevamente donde va a describir una situación en particular. Dice que en aquel día, está hablando en su manifestación gloriosa, como menciona también el apóstol Pablo, dice en aquel día, en el tiempo final, en el día del juicio, pues a muchos se acercarán y le dirán al Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿De qué está hablando aquí? Cosas muy comunes. En realidad se está hablando en algunos aspectos de cosas sobrenaturales, ¿sí? Está hablando de comunicar también el mensaje de Dios. Pero tienen un problema estas personas, sí comunicaron, aparentaron, mostraron, se presentaron ante muchos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que su vida no correspondía precisamente a lo que ellos estaban predicando. Es decir, en lo público se presentaba algo, pero en lo privado era otra cosa. ¿Y qué eran ellos? Y entonces dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Cuál es el nombre que les da? Hacedores de maldad. Pero si estaban predicando, si estaban profetizando, si estaban echando fuera demonios, ¿por qué les dice hacedores de maldad? Porque su vida no concordaba, sus acciones no concordaban con lo que predicaban, no concordaban con la verdad. Apariencia. Dios no está buscando apariencia en nosotros. Está buscando verdaderamente una vida cambiada. No en lo público, porque muchas veces lo que queremos es agradar a los demás, que los demás vean. No, en lo privado, en donde nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. En donde nadie más le va a decir, mira qué bien hiciste, pero Dios lo ve y usted lo sabe también. Es allí donde Dios quiere que nosotros manifestemos que en realidad hemos creído en Él, que en realidad le obedecemos. Bien, no es el que muestra entonces una imagen delante de los hombres. Echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero vivían haciendo lo que no corresponde a su palabra. ¿Qué sucedió con ellos? Dios digámoslo así, los desconoció. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué es entrar por la puerta estrecha? Seamos íntegros. ¿Qué es ser íntegros? Sí. Vivamos nuestra vida de acuerdo a los principios y a los valores que Dios ha establecido para nosotros. ¿Sí?
En realidad no está hablando de que seamos de perfección, está hablando que precisamente la palabra de Dios sea la que evalúe, la que corrija nuestra vida. También ya el apóstol Pablo a Timoteo le dice eso: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿sí? Entonces su palabra es la que modifica, cambia nuestras vidas, depura nuestras acciones y nos va moldeando a su imagen. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice? Entonces, escojamos la puerta estrecha, decidamos obedecerle. Que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo. Exactamente, y que Él nos dé también la fortaleza para reconocer nuestros errores y podamos vivir de acuerdo a sus mandatos, a sus palabras. Que no sea nuestro propósito agradar a los hombres, que nuestro propósito y nuestro anhelo en nuestra vida sea agradar a Dios, no por miedo, sino porque sabemos y creemos que es lo mejor para nosotros, porque sabemos y creemos que también en la obediencia a Dios está la vida. Que Dios les bendiga.